A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. Qué gusto de saludarlos. Hace algunos programas, el inmediatamente anterior al que fue presentado a ustedes de la entrevista con Ramiro Rivera, habíamos hablado del tema de Odebrecht y lo inexplicable, el convenio entre Hidroprastasa y la compañía Odebrecht frente a las deficiencias técnicas en la construcción y terminación del proyecto San Francisco. Pero quedó algo que muchos me han preguntado y me han pedido que les recuerde solo un tema en relación a ese convenio. Convenio tramposo, convenio en que existen muchos responsables, como por ejemplo el Procurador General del Estado que dio el aval para ese convenio. Les comentaba a ustedes, si me permitirán que lea nuevamente, que entre las cláusulas del convenio hay una que es asombrosa y que es la que más llama la atención porque ¿cómo se les pudo haber ocurrido a los representantes del Estado ecuatoriano a través del gobierno representarnos para firmar un documento que va en contravía directa, no solo a la ley, no solo a la legalidad, a la lógica y a la razón, y además al sentido de patriotismo, representando al Estado como para ponernos casi de rodillas frente a la compañía, que evidentemente con el pasar de los días y del tiempo llegamos a una conclusión obvia, que quien coimaba mandaba. Dice, una vez se refiere al convenio entre Hidroprastasa, que es la contraparte de Odebrecht. Hidroprastasa era una compañía a esa época del Fondo de Solidaridad, es decir, de nosotros. Una vez efectuado dicho pago, les recuerdo que el pago de este convenio es por 20 millones. La aspiración arbitral por parte del Estado era 210 millones que calculaba el daño que se le ocasionó al país. Consta esa cifra en la aspiración, en la petición planteada ante la Cámara de Comercio de Ambato, pero transaron en 20. Mire usted la diferencia. Vuelvo y repito. Una vez efectuado dicho pago, las partes darán por definitivamente terminadas todas las controversias derivadas del contrato de construcción y acciones administrativas, arbitrales y o judiciales. Sobre esto quiero hacer una precisión. Acciones judiciales. Mire usted, el fiscal Iván Garzón Villacreces, fiscal de Tungurahua, le envía una carta al señor doctor Vinicio Rosillo Abarca, fiscal provincial de Tungurahua, encargado, y le dice, señor doctor Iván Garzón Villacreces, solo voy a leer la parte pertinente. Mediante providencia del 14 de julio del año 2010, a las 14:23, el señor juez primero de Garantías Penales de Tungurahua señala para el miércoles 28 de julio de 2010 a las 9 horas para que tenga lugar la audiencia de sustentación y presentación del dictamen fiscal. ¿Qué tipo de proceso era? Una instancia o un juicio, mejor dicho, por peculado. Recordamos todos que el peculado es imprescriptible, por supuesto. La pregunta es, este convenio
con hidropastasa se refería también a la acción judicial que en forma independiente, como debe ser, la justicia llevaba para perseguir el cometimiento de un delito de apropiarse de fondos públicos y de mal manejo de fondos públicos. Pero una transacción entre hidropastasa y Odebrecht se ponen de acuerdo y transa hidropastasa a nombre de nosotros, del Ecuador, con la complacencia de las autoridades, de la Procuraduría General del Estado, etcétera, transan archivar un juicio por peculado. Si alguien, por supuesto en esta tribuna, puede desmentir eso, que lo intente, están las puertas abiertas. Desde luego que sí. Pero ¿quién firma pues el acta transaccional? De ingrata recordación y de reciente delación. Primero, por hidropastasa el señor Ciro Camilo Morán Maridueña, y por la constructora Norberto Odebrecht el señor José Concienzao Santos Filo. Aquel personaje que el señor Glass desde la cárcel 4 lo trata de delincuente. Este convenio violentaba todo. Este convenio desnuda de cuerpo entero cuál era la jerarquía del corruptor de Odebrecht, que ponía de rodillas al Estado ecuatoriano para que se firmaran documentos y transacciones que les interese a ellos. Vea usted los diarios de la época, lo que señalaban. Y esto que está en los diarios libres, en la prensa libre, no provocaba ni siquiera nadie se admiraba. Somos responsables muchos, unos más, otros menos. Hoy veo que se han activado los anticorruptos. Pero cuando esto decía la prensa, bajaban los hombros. Titular increíble, inaceptable. Odebrecht exigió el retiro de los juicios. Y por supuesto que firma el representante del Estado ecuatoriano para que se retiren los juicios. Cumplen con Odebrecht, cumplen con el corruptor. No solo eso. Ustedes me van a permitir, tengo un recorte de la época, por supuesto, el diario, yo también tengo los documentos, de la época, digo, que dice lo siguiente: la Asamblea de Montecristi, la Asamblea de Montecristi fue a hacer algo que no estuvo autorizado por el pueblo ecuatoriano. ¿Para qué fue convocada? Y contó con la autorización, yo no voy a hablar de porcentajes, me voy a mantener en un supuesto, con una supuesta autorización equivalente, algo así como el 69-70% en abril del año 2007. La Asamblea de Montecristi, de acuerdo a la pregunta, tenía una sola obligación o un solo mandato del pueblo: hacer la nueva Constitución. Pero ustedes recuerdan que la Asamblea lo primero que hizo fue terminar los periodos de funcionarios. Por ejemplo, al fiscal Germán lo votaron, lo mandaron a su casa, y en su reemplazo la Asamblea de Montecristi, sin que el estatuto que convocara a esa asamblea, ni la pregunta que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano, diga en ninguna de sus partes que tenía que cesar funcionarios y designar funcionarios. Votó al señor Germán y designó al señor Pesantes. Ratificó en la Contraloría al señor Polit. Ratificó en la Superintendencia de Compañías al señor Arellano. Sacó de la Superintendencia de Bancos al señor Vergara y en su reemplazo designó a la señora Sabando. Es decir, ya palabras más, palabras menos, hacían lo que les convenía en toda la trama, que a estas alturas y con el pasar del tiempo podemos llegar a definir que no era otra cosa que una pretensión que la implementaron de organizarse para delinquir. ¿Por qué digo eso? Porque además, me van a permitir que lea,
El Banco Central del Ecuador se sustenta, Banco Central del Ecuador sustenta en el mandato 15. ¿Saben a qué se refiere esto? En el mandato 15, lo dice el señor Carlos Vallejo, presidente del Banco Central. Dice, yo pagué porque el mandato 15 de Montecristi fue elaborado a la medida de Odebrecht. No lo dice así, lo digo yo a la medida, pero el resultado es el mismo. Escuchen, conciudadanos. El artículo 5 del mandato 15 expedido por la Asamblea Constituyente de Montecristi, está claro, ¿no? Esta disposición también compromete al Estado a asumir los costos del crédito de 242.9 millones otorgados por el Bandes de Brasil para la construcción del proyecto San Francisco. Me explico. Este era un contrato de concesión. La compañía de Lula venía con el ofrecimiento de que además traía en un maletín el dinero del Bandes de Brasil que financiaba la obra. Y el mandato de Montecristi le traslada, lo responsabiliza, lo hace responsable al Estado ecuatoriano por la vía de su presupuesto. ¿Para qué? Para que cubra los montos del crédito del Bandes, que debía haber sido un compromiso entre ese banco y la constructora. La constructora debió endeudarse para hacer la obra. Continúo leyendo. El problema está en que, para asegurar el pago del crédito, tanto de capital como de intereses por parte de la financiada, Bandes le hizo firmar a Hidropastaza. O sea, Bandes es el financista, a quien financia a Odebrecht. Le hizo firmar, dice, a Hidropastaza una nota promisoria. ¿Qué es una nota promisoria? Es una especie de garantía, es un compromiso a pagarse. Una nota promisoria global por un total de 317.9 millones. A ver, dos cifras. A propósito de lo que dijo el último lunes el presidente de la República, el martes, el presidente de la República dijo, venía un contratista, porque él alude a los contratos amañados, sobrefacturados, sobrevalorados, refinanciados, reajustados o como se llamen. El resultado es el mismo. Dice él, venía un contratista ecuatoriano, hacía una oferta, pero había un funcionario que llevaba la información a los de Odebrecht y les decía, aquí en este pendrive no solo tengo la propuesta del otro, no, en este pendrive tengo la propuesta del otro, las bases del concurso y además, perdonen el término que me permite intentar explicarlo mejor, y además te di haciendo la oferta. Y eso tiene un costo. Eso tiene un costo que debe ser pagado no del valor total, pero con el anticipo. Esto es increíble. Eso es lo que tienen que investigar. Ya solo con lo que dijo el presidente de la República, que nos explicaba así en forma metódica cómo han hecho los contratos y cómo se han llevado los contratos, ya los funcionarios debieron haber acudido a la fiscalía a presentar una denuncia para que se inicien las investigaciones. Ojalá lo hagan. Pero vuelvo y repito, el contrato era de 249 y con las notas promisorias sube a 317.9 millones. Esta nota fue canjeada el 29 de junio del año 2008 por funcionarios del Banco Central e Hidropastaza por 21 notas de compromiso para pagar 331.1 millones de capital y 130 millones de intereses. Y el Banco Central, para hacer esos pagos y esos reconocimientos, esas notas promisorias, en ese orden, el reconocimiento, nota promisoria y el pago, dice, el mandato 15 de Montecristi me faculta hacer esto. Montecristi fue solo
una aventura para hacer una nueva constitución. Dicen que ahí hay espíritu, otros decimos que ahí hay un fantasma. Para hacer una nueva constitución. Repito, cancelaron al fiscal, nombraron un nuevo fiscal. Cancelaron al superintendente de bancos, nombraron nueva superintendente de bancos. Al contralor lo ratificaron. Eso fue Montecristi. Hicieron la nueva constitución y vale la pena recordar un capítulo importantísimo. Reformaron la ley de contratación pública. Algo así como que mutilaron a la Contraloría. ¿Qué hacía la Contraloría antes de esa reforma? Analizaba una propuesta técnica para un contrato. ¿Qué hacía la Procuraduría? Analizaba la legalidad de un contrato, de los accionistas, de los contratantes, de la autoridad que firma, etcétera. ¿Qué hacía la Contraloría? Revisaba la parte técnica, los estudios, la maquinaria, la capacidad técnica, la capacidad económica de la compañía. Pero además tenía un listado la Contraloría de las empresas y su comportamiento, cumplidas, incumplidas, etcétera, etcétera, etcétera. Eliminaron los requisitos, el requisito previo de informes previos. El informe previo es una especie de prevención y los sustituyeron por dos instituciones, el SECOP y el CERCOP. El uno para compras públicas y el otro para obras. Y les trasladaron a ellos el que diga esta compañía sí, esta compañía no, esta compañía no me gusta, esta compañía sí me gusta, o esta compañía la contrato. Ese es un tema que incluso hoy viene a engancharse con lo que ha dicho el presidente de la República y los ministros, particularmente el ministro de Obras Públicas, Transporte y Obras Públicas, que por dar un dato, en la carretera del eje vial 4, entre Vilcabamba y Zumba, se firma el contrato para la construcción de esa obra por $18 millones. Y hasta el momento se han invertido $180 millones y no se termina la obra. En las Sabatinas, el expresidente Correa daba instrucciones. Les comento, está Google, enlaces, esos enlaces que han costado mucho dinero según dicen, y encuentra por decir Gonzanamá, 15 de enero del año 2015. Le pregunta al señor del Segop, al señor Jaramillo Ibanco, y le dice, ¿qué tiempo de duración es el contrato para la construcción Catamayo, Gonzanamá, Cacariamanga, Sosoranga, Macará? Le contesta, pero casi como preparado, ¿no? Le contesta ese muñeco de cera, porque así parecían. 3 años, señor presidente, que se haga en 2 y medio. Impartía, o sea, la parte técnica no importaba. ¿Cuántos metros de ancho tiene la vía? 9 metros, señor presidente. No, que se hagan de 11 y además me hacen la ciclovía. Pero si los estudios decían otra cosa. Algún día, en la construcción de la terminación de la carretera Gonzanamá-Quilanga, ustedes dirán que estoy hablando de 2 casos de la provincia de Loja. Sí, se me vino a la mente este momento. A ver, ¿por qué no han asfaltado la vía Gonzanamá-Quilanga? Porque estamos en invierno, presidente, y está lloviendo. Y no es posible poner el asfalto cuando llueve. Que se pongan paraguas y que asfalten. Por supuesto, en poco tiempo el asfalto tenía los desperfectos obvios de la mezcla, que es incompatible con el agua en el momento de ubicar la capa asfáltica, la carpeta asfáltica. Entonces, el presidente ha dicho en las últimas horas y nos ha dibujado de qué forma los contratos se iniciaban en 10, el avance de obra en un 30% subía el 15%, al 70% el avance de obra subía al 40% y de pronto pasaba el 100 y el 200 y hasta el 300%. Nos ha dicho en forma clara que eso ha ocurrido. No habría sido posible si ellos no habrían contado, por ejemplo, en este caso con el decreto 1665. ¿Qué es este decreto? Declaratoria del estado de emergencia vial en la red primaria,
en la red secundaria, caminos vecinales y rurales, infraestructura aeroportuaria, ferroviaria en todo el territorio nacional. Me comprometo con ustedes en las próximas horas a hacer un asunto del tema del ferrocarril respecto de un estudio del VIT de hace un tiempo atrás. Claro, pues, con emergencia, con la Contraloría mutilada, solo cabe hacer una pregunta. ¿Se hizo un análisis en esa época? Tenemos un análisis en la actualidad. ¿Cuántos kilómetros de vías se reconstruyeron? Porque es una reconstrucción vial, pues. No hay vías nuevas. No, la carretera Cuenca-Loja se la reconstruyó, pues. La carretera Quinindá-Esmeralda se la reconstruyó, pues. La carretera, y así varias vías. Se hizo un análisis de cuántos kilómetros de vía se iban a reconstruir y se las declaró como prioritaria. ¿Por qué pregunto esto? Porque si prioritaria era una vía en tal provincia, ¿por qué ha de dejar de serlo en otra provincia? Se ha hecho un análisis de cuántos caminos, carreteras secundarias se reconstruyó en las diferentes provincias, por qué en unas tantas y por qué en otras cuantas, ¿no es cierto? Es decir, esto fue hecho casi al azar. Este decreto dice lo siguiente, voy a leer la parte pertinente, y dice, declarar el estado de emergencia vial en la red primaria y en la red secundaria, caminos vecinales y rurales, infraestructura aeroportuaria, ferroviaria, en todo el territorio nacional, cuyo deterioro se debe a los embates de la naturaleza y pueden generar una gran conmoción general. Ecuatorianos, ustedes han visto, como vuelvo y repito, cómo en las últimas horas los dignatarios y funcionarios nos han hecho saber los montos en los que crecieron todos estos contratos. Además, la forma en que se entregó los contratos. Y lo más grave de todo, que muchas de esas obras ya en el país, en este momento, por falta de mantenimiento, seguramente por cuestiones climáticas, seguramente por cuestiones geológicas, pero precisamente por eso es indispensable los estudios técnicos y los informes previos, porque los informes previos determinan las características del suelo, porque los informes previos incluso hacen constar las expectativas que se pueden presentar, hasta los imponderables, por cuestiones de tiempo, de lluvias, de precipitaciones y comportamiento meteorológico. No creo que a nadie se le pueda a este momento impedir que dé rienda suelta a su imaginación por todo lo que ha venido observando. Retorno un momentito al tema Odebrecht, porque es importante lo que les quiero comentar. Creo que en el programa anterior les hice conocer, pero quiero reiterarlo. Los constructores extranjeros venían con sus propios fiscalizadores. Alguien me decía, y por eso es que lo insisto, pero a lo mejor hasta en el viaje, si no se conocían allá, hasta en el viaje se podían conocer que venían a ser parte de una misma obra. Odebrecht construyó San Francisco. Y el fiscalizador de San Francisco fue la fiscalizadora brasilera Furnas. Pero ellos, los Odebrecht y los Furnas, son socios en el Brasil. ¿A quién se le puede ocurrir pensar que los brasileros iban a venir a ponerse del lado del interés de los ecuatorianos? Eso era impensable, eso era irracional, si se quiere. Por eso es que cuando el señor Glass, como presidente del Fondo de Solidaridad en el año 2007, en marzo, va a San Francisco, el gerente de Hidropastasa le dice: señor presidente del Fondo de Solidaridad, no podemos inaugurar la obra
porque existe problemas en el diseño que han ocasionado filtraciones en los túneles. Y él ordena que se inicie el proceso, que ya no era técnico, ya no se estaba hablando de la captación ni del caudal, no, que se inicie el proceso. ¿Para qué? Para inaugurar la obra, a tal extremo que allí, no sé si todavía conste, le ubican una placa de reconocimiento al señor Glass. Y claro, va el señor Correa, inauguran la obra, pero no solo eso. Les hacen un reconocimiento de $13 millones por haber entregado la obra antes de. Es decir, lo que viene siendo casi una constante, y a lo mejor no solo en nuestro país, en que por A o B o Z razones, la obra o los contratistas piden una prórroga por cualquier imponderable, ¿no? Aquí ellos terminaron antes y entregaron este proyecto con fallas que luego provocó todo este escándalo que se inicia entre una supuesta pelea y pugna y unas órdenes así, pues de esas que se daban en la sabatina y se me van. Primero fue, y nadie me sale del país, y ordeno la requisición. En este decreto, en el 1384, el señor Correa ordenaba la requisición de todos los bienes de Odebrecht. Se nos fue el tiempo. Volvemos la próxima semana y tendremos que, si se quiere, rematar con los documentos este tema para pasar a otros de actualidad, que además hay muchos. Un gusto saludarlos. De exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.